Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La semana que concluye ha sido una de las más violentas de estos tiempos de inseguridad y crimen. Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo fueron las ciudades que más sufrieron esta ola, yo diría, de terrorismo. El gobierno nacional emprendió una ofensiva enérgica y severa. Policía Nacional y Fuerzas Armadas aplicaron todo su poderío. A esta hora hay un relativo control de la inseguridad. Las condiciones son precarias y la posibilidad de un rebrote está implícito. Ha sido darle carne a un tigre. Esa es la apreciación que tienen los presos sobre la respuesta que debió producirse. Nuestros invitados esta noche en el estudio central de Teleamazonas. Gracias al coronel Patricio Haro. Él es el rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias a Fernando Carrión, que se encuentra con nosotros, experto en temas de seguridad. Doy la más cordial bienvenida a Simón Ordóñez. Él es sociólogo y analista político. Y saludo a Juan Esteban Guarderas, abogado especializado en temas penales. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, buenas noches. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad cuya máxima expresión hasta ahora se sintió la madrugada del 1 de noviembre, madrugada que ha sido calificada como de terror. Y es que por primera vez en la historia reciente, el país sufrió una ola de atentados simultáneos en Guayaquil y Esmeraldas, que luego se extendieron al cantón Durán en la provincia del Guayas. Coches bomba, explosivos, ataques armados, unidades de policía destruidas fueron algunos de los hechos que se registraron. Todos ellos, según dicen las autoridades, como respuesta a la reorganización de los internos que se lleva a cabo en la penitenciaría del Litoral. Veamos ahora un resumen de lo que fueron esos momentos de angustia y dolor que quedaron grabados en la retina de los ecuatorianos durante estos días. Terror. Eso causa ver las imágenes de estos atentados que se produjeron durante la madrugada del 1 de noviembre en Guayaquil y Esmeraldas. Por primera vez en la historia reciente, el país sentía el poder de las organizaciones criminales para causar pánico. Y es que durante esa madrugada, cada 11 minutos se registró algún ataque con armas o explosivos. El Ecuador despertaba con la noticia de que varios coches bombas estallaron cerca de gasolineras y unidades de policía comunitaria, de que los privados de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas habían tomado de rehenes a 7 guías penitenciarios y habían divulgado videos en los que se los veía amarrados en su cuerpo con lo que serían explosivos. También con la noticia dolorosa de que 2 policías fueron asesinados. Hasta ese momento eran solo 2. Las autoridades declararon a la policía en alerta máxima y durante el 2 de noviembre la situación no paró. Los atentados continuaron especialmente hacia miembros de la Policía Nacional. Ya para hoy son 5 los fallecidos. Además, los ataques se extendieron a otros cantones como Durán, en donde afectaron las instalaciones municipales. Afortunadamente allí nadie salió herido. Desde el gobierno señalaban que todo era respuesta de las bandas criminales frente a la reorganización de las cárceles. Y estas operaciones que buscan establecer y restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias. Y esas consecuencias tratan de decir al Estado que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar. Por el contrario,
esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios. Las autoridades anunciaban incrementar los efectivos y el AMPA seguía atacando, incluso extendiendo los actos terroristas hacia otras localidades, pues los coches bomba también pusieron en zozobra a los habitantes del Cantón Santo Domingo. La primera respuesta del gobierno fue la declaratoria de estado de excepción y el toque de queda. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Luego, emprendió acciones drásticas frente a los líderes de las bandas al interior de la penitenciaría del Litoral, quienes fueron reubicados en otros centros de privación de libertad. Cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Hemos tomado control de la penitenciaría, pero aún tenemos camino por recorrer. En el ambiente aún se siente el temor y todavía la incertidumbre de que esta guerra no haya terminado está latente. ¿Qué le pasó al Ecuador, que era considerado una isla de paz? ¿Nunca lo fuimos? ¿Esa violencia estaba guardada en algún lado? ¿O no nos quisimos dar cuenta de lo que se veía venir? Patricio, ¿cómo entender un poco lo que ha ocurrido esta semana? ¿Cómo leer los acontecimientos? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches a los distinguidos amigos que nos acompañan. Empezaré diciendo que en sus 21 lecciones para el siglo XXI que Yuval Harari describe y entrega a la humanidad, describe a los terroristas como maestros del control de las mentes, pues ellos matan muy pocas personas, pero generan terror en millones de ellas. Este fin de semana, que era un feriado largo, pues hemos visto precisamente eso. Hay menos muertos en una veintena de ataques terroristas que en un accidente de tránsito. Pero el terror que provocó en 18 millones de habitantes, realmente eso es una tragedia. La gente que estuvo en las playas de Esmeraldas antes de que se declare el estado de emergencia, por ejemplo, ellos no salieron de sus casas, permanecieron en sus departamentos, permanecieron en sus sitios refugiados frente al terror que provocaba las explosiones, frente al terror que generó las acciones de estos grupos terroristas. Bueno, se trata entonces de un mensaje. Desde luego que es un mensaje. El mensaje es que cambiar la situación política. El terror busca, con pocas acciones, cambiar la acción política. ¿Cuál es la acción política y cuál es el balance político que hoy se pretende cambiar? Es lo que nos preguntamos los ecuatorianos. Por favor, Simón. Bueno, buenas noches con todos y un saludo a la audiencia. A ver, estoy muy de acuerdo con lo que dice Patricio. Creo que lo que ha ocurrido en estos días es efectivamente un cambio, digamos, de esta lógica de violencia y criminalidad organizada a una lógica de terror, ¿no? A una lógica que tiene por objetivo paralizar a la sociedad, poner contra las cuerdas al Estado, ¿no es cierto? Y lo interesante que tienen estos actos terroristas es que, pese a que a veces generan únicamente, digamos, pocos muertos en términos globales, ¿no es cierto? La repercusión mediática que esto tiene y la repercusión en las mentes de las personas es muchísimo más grande. El efecto que esto produce. Exacto, ¿no? Este efecto, y para después seguir conversando, tiene mucho que ver con una cuestión que los psicólogos cognitivos llaman el sesgo de disponibilidad, ¿no? Entonces, un evento como estos, que es repetido, que es televisado, que aparece, digamos, continuamente en redes, las propias imágenes que en el reportaje de Belén veíamos hace un rato, ¿no es cierto? Si eso se nos repite todos los días, ¿no es cierto? Tenemos la idea de que es un país que se deshace, que es un país... Colgar unos cadáveres Mira que eso fue una práctica de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso hizo eso cuando sale a la luz en Lima, ¿no? Cuelgan primero perros y después cuelgan cadáveres humanos, ¿no? Una práctica de generar básicamente terror y miedo y de paralizar a la sociedad. Fernando. A ver, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es parte de una tendencia que estamos teniendo.
En el año 2017 tuvimos una tasa de 5.6 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando terminemos este año probablemente vamos a estar sobre los 21. Eso significa que hemos multiplicado en 5 años por 4. Es una cantidad impresionante. Significaría que estamos por encima del promedio de América Latina, lo cual quiere decir que estamos entre los países más violentos de la región. Pero hay dos cosas adicionales. Uno es que los delitos se han diversificado. Por ejemplo, hoy día tenemos esta cuestión de las vacunas. Está prácticamente generalizado, de la información que yo tengo, en 6 provincias. Y aparte de eso, los grados de violencia son cada vez mayores. Acabamos de vivir esta semana, es francamente inaudito. Yo creo que esta es la semana más violenta que hemos tenido en el Ecuador a lo largo de su historia alrededor de temas criminales. Nosotros tuvimos en enero del 2018 un coche bomba. Ahora probablemente en esta semana hemos tenido 21 o 22 coches bomba, cosa que antes no existía. Si antes, en el 2018, nosotros tuvimos un hecho impresionante en 3 provincias y en 4 cárceles, en febrero del 2018, hoy día lo que hemos tenido es un territorio común en 3 provincias y 6 ciudades. Yo creo que el tema es muy, muy complejo. Juan Esteban. Bueno, pues yo quería hacerles una pregunta. No sé si ustedes están disfrutando la soberanía como el antepasado gobierno quería que nosotros disfrutemos. ¿Así se siente la soberanía? Porque yo quisiera leer un artículo que para mí es una declaración de amor por parte de la Constitución del Ecuador del 2008 hacia los terroristas. Leo. Artículo 5. El Ecuador es un territorio de paz. Claramente la Constitución está hablando de la paz de las mafias, ¿no? Que ellos se sientan bien, que ellos estén tranquilos, ¿no? Que hagan lo que les dé la gana. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y es impresionante lo siguiente, miren, en los primeros artículos de la Constitución se define el modelo de país. En España, por ejemplo, en el artículo 5 se dice que la capital de España es Madrid. En Colombia se declara que el Estado reconoce derechos inalienables. Aquí, como una de las prioridades máximas, no poner bases militares, por ejemplo, la de Manabí. Y ahora miren cómo está Manabí. Y eso, hagamos un empate con toda la información posterior sobre el financiamiento de campaña que hubo para el gobierno de Correa. Entonces, mi conclusión va por ahí. En términos jurídicos, en la norma suprema del Ecuador, nosotros consolidamos un Estado que le permite a las mafias tomarse espacios que antes no lo tenían. Bueno, pero la Constitución estaba en vigencia antes y no había estas expresiones de violencia. Sí, pero son procesos que se toman tiempo. Es decir, el vacío institucional se toma tiempo en calar en esas mafias hasta que se den cuenta que no hay castigos. Y aquí viene una última cosa. No sé si ustedes sienten esto como se debería sentirse tal vez un colombiano en los años 90. Y últimamente en mi cabeza se me hace muy presente la idea de un Estado o de un territorio desmilitarizado, sin una presencia de las instituciones que controlan la violencia. Eso pasó en Colombia. Y ahora, de facto, estamos viviendo algo parecido. La ausencia de Estado es lo que señala Juan Esteban. El Estado está presente y el Estado está presente para combatir precisamente a estos grupos de terror. Estos grupos de terror se han incrementado sus acciones de violencia precisamente como decía Fernando, porque en ese nivel simplemente ha habido una relación incestuosa entre el terrorismo y el narcotráfico. Esa mezcla realmente provoca un incremento tan grande de violencia que degenera en toda condición humana. Es decir, los cadáveres colgados en los puentes son acciones de terror. Los bombazos durante este fin de semana son acciones de terror. Pero esas acciones de terror son controladas por el Estado. Normalmente al terrorismo lo vence el Estado, porque el terrorismo es una acción, una estrategia militar de grupos minoritarios, de grupos débiles, Patricio, de actores que más... Hay áreas, zonas del Ecuador en donde el Estado no está presente. Sin embargo, ahí no está tampoco el terrorismo. Sí, claro. Vemos
Por decir algo, Esmeraldas. Hay buenas zonas de Esmeraldas en donde el Estado no está presente. El Estado está presente. La minería, Buenos Aires, no se puede entrar. El Estado ha estado presente en Esmeraldas, inclusive haciendo una división territorial especial, considerando una zona especial de seguridad, con lo que se creó una fuerza de tarea conjunta, es decir, una organización temporal para combatir un objetivo específico y un enemigo específico. Los actores son minoritarios y obviamente tienen esa mentalidad de actores teatrales más que de estrategas militares. Y esos actores están medrando en un Estado sin instituciones, por ejemplo. Claro, el provocar esta situación de ausencia de instituciones es un espacio fértil para sus actividades. Efectivamente, o sea, el Estado tiene problemas de institucionalidad bastante fuertes. Y creo que una deficiencia que mostró este gobierno fue el comportamiento que tuvo frente al paro de junio, por ejemplo. Un Estado claudicante, un Estado que llegó a conceder todo lo que los movimientos indígenas ultrarradicales pedían, ¿no es cierto? Es más, mucho más allá de lo que pedían. Creo que eso mostró una debilidad de la institucionalidad, una debilidad del gobierno, y efectivamente, ¿no? Cuando los grupos sociales sienten que el gobierno carece de fuerza, que carece de liderazgo, se producen estas grandes, digamos, explosiones a veces de violencia. Incluso hay datos, digamos, que hablan de ciertas zonas de la Polinesia, por ejemplo, donde con la muerte de un rey, normalmente ocurren durante el periodo mientras se lo vela, mientras ocurren todas estas cosas. Es una especie de carnaval de violencia, claro, ¿no? Porque frente a la falta de autoridad aparecen estas cosas. Aparentemente el gobierno está retomando el poder en estas cosas, pero eso que hizo antes lo ha debilitado mucho. Y bueno, después quería referirme un poco a lo que decía Fernando, aunque coincido en una gran parte, digamos, además Fernando es un experto en el tema y maneja los datos, ¿no es cierto? Creo que sí hay suficiente información, sobre todo para mostrar cómo la violencia, frente sobre todo a lo que es nuestra opinión acerca del mundo en el que estamos viviendo, y siempre pensamos que es un mundo peor al anterior, ¿no es cierto? Que es un mundo más violento, que hay más pobreza, que hay más, bueno, que todo está mal, ¿no es cierto? Y ese discurso apocalíptico no se compadece mucho con la realidad. La realidad muestra que a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, la violencia ha decrecido enormemente, ¿no? Por ejemplo, así para ponerlo, en Europa, en Londres de 1920, a Londres de mediados del siglo XX, digamos, en 40 o 50 años, baja casi en 10 veces el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Y eso ocurre a nivel de casi toda la sociedad occidental. Ok, no sé si quieres comentar algo y esta idea de ausencia del Estado. Más bien quisiera hacer un análisis general de lo que está pasando en el país, porque generalmente nosotros trabajamos desde una óptica estrictamente local, muy provinciana. Yo creo que esto hay que entenderlo en el contexto internacional. Nosotros estamos bajo una influencia muy fuerte de lo que significa una economía como es la del narcotráfico. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 2 últimos años? Perú duplicó la producción de cocaína, duplicó la producción de cocaína en 2 años, y Colombia incrementó el 30% la producción de cocaína. Nosotros estamos en la mitad. Somos un país absolutamente estratégico. Por aquí salen entre 700 y 750 toneladas de droga, cuando en el 2010, según el Departamento de Justicia, salían 210. Lo interesante es que en esa época se capturó 28 toneladas. Y ahora, en este ejercicio de gobierno del presidente Lasso, van a pasar las 300 toneladas. O sea, el incremento de la captura es muy importante. Incluso el presidente, cuando declara el estado de excepción, plantea que esta es una guerra contra el Estado por lo efectivo que ha sido el Estado. Después ya en Santo Domingo dice que es una guerra más en la línea de contra los ciudadanos del miedo, del temor y la democracia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos 3, 4 años? Uno, hay mucho más producción.
El Ecuador está inserto en ese contexto. Una segunda cosa es que las mafias, los carteles internacionales establecen unos vínculos distintos con los grupos locales. Básicamente, antes lo que hacían era pagarle en dólares para llevar la droga. Ustedes recordarán, Capitán Castro creo que se llamaba, que llevaba la droga de la frontera a Guayaquil, le pagaban $100 por kilo. Pues hoy día ya no pagan en dólares, sino pagan en droga. Y eso lo que ha hecho es que estos grupos tiendan a vender esas drogas dentro del territorio nacional, con lo cual nosotros estamos consumiendo muchísimo más. Nosotros estamos consumiendo alrededor de 100 toneladas. No solo eso, sino que todos estos grupos locales hoy día están mucho más organizados. 3 cambios fundamentales por el vínculo internacional. Ahora, ¿por qué sale por aquí tal cantidad de droga? Yo creo que hay 2 explicaciones. Una, tenemos buenos puestos comparando con Colombia y con Perú. Y por otro lado, el bajísimo nivel institucional público que tenemos. Gracias, Juan Esteban. Te debo la palabra. Voy a un ratito a un corte y regresamos contigo, ¿ok? Ya volvemos. Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Frente a lo que ocurre en el país, revisemos cuáles han sido las respuestas del Estado, no solo del gobierno, del Estado en su conjunto. Empecemos por la respuesta del presidente. La violencia con la que actúan las bandas criminales que operan en el país no es nueva, pero usualmente hemos visto que sus enfrentamientos se dan al interior de las prisiones. No obstante, ahora la violencia aterroriza en las calles. En ambos casos, la respuesta del Ejecutivo ha sido decretar estados de excepción. Con este son 5 en 17 meses de gobierno. ¿Pero qué se ha logrado con ellos, además de que las Fuerzas Armadas salgan a colaborar con el control de armas y en los exteriores de las cárceles? La siguiente respuesta que dio el presidente en esta ocasión fue actuar con firmeza frente a los cabecillas de los grupos criminales que operan desde las cárceles y trasladados a la cárcel de mayor seguridad sin permitir que impongan sus exigencias. Además, se realizaron fuertes operativos para retomar el control de la penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más conflictivas del país. Y finalmente, una respuesta que ha dicho el gobierno le permitirá alcanzar la seguridad que todos necesitamos es la consulta popular, con la que ha sostenido se resolverían varios de los problemas que hoy le tienen al país en esta crítica situación. Por su parte, el legislativo y la función judicial poco han dicho, y mucho menos han hecho para colaborar con soluciones frente a esta crisis que es sin duda estructural. ¿Qué necesita el país además de tener una fuerza pública capacitada? ¿No será que falta atacar también el problema de raíz? Es decir, acudir a aquellos sectores en donde el Estado prácticamente no existe y las organizaciones criminales son las que se han encargado de darles futuro. Un futuro manchado de sangre, evidentemente, pero ante la falta de educación, salud, servicios básicos, empleo y dignidad, eso es lo que muchas veces queda, pasar a las filas del crimen organizado. Regresamos contigo, Andrés. Esto que acaba de plantear Belén nos permite seguir en el diálogo, Juan Esteban, en el sentido de que el Estado en su conjunto llevó adelante una serie de ofensivas, pero existieron funciones que no respondieron. Y el tema de los estados de excepción, por favor. Miren, Res, lo que nosotros no podemos hacer es vivir en un vaivén en donde hay periodos cortos de relativa calma, estado de excepción, y otra vez periodos de relativa calma, tensiones, estado de excepción. Estamos viviendo una especie de ciclo perverso en donde desde el 2019 hay unas olas de violencia impresionantes, estado de excepción que permite a algo acallar la situación, luego un periodo pequeño de paz entre comillas, y luego nuevas tensiones y estado de excepción. Eso no es una vida nacional. Nosotros no podemos tener un país en donde apaguemos el fuego a punta de estados de excepción. Tenemos que cambiar las bases. Tenemos que cambiar los fundamentos del sistema que empujan a que haya esas tensiones. Miren, esto es como un partido de fútbol en donde el árbitro no sanciona las faltas. Al comienzo, los jugadores más agresivos meterían un codazo.
a lo largo del partido, mientras se dan cuenta que por más codazos que metan no va a haber sanciones, al final van a estar jugando con la mano y los puñetes en la cara se van a dar eventualmente. Entonces, ese es el problema. A ese punto. Ahorita, en el sistema que tenemos, hay una rentabilidad enorme del delito. Porque como no hay sanción, la probabilidad de una repercusión negativa al delito es tan alta que los delincuentes deben decir, lo más posible es que no me ocurra nada. Claro. Es lo más posible. Entonces, ¿por qué no delinquir? Entonces, mientras no cambiemos los resortes fundamentales que impulsan al delito, podemos estar teniendo 5, 6, 7, 8, 9 estados de excepción tal vez al mes. ¿Hasta cuándo esa frecuencia se vuelve irreal, no? Ok, y esta escalada, como usted señalaba, Patricio, hace unos instantes, esta es una respuesta, es una ofensiva del terrorismo para dar mensaje. Entonces, bueno, me repliego un rato frente a esta arremetida del gobierno y del Estado, pero luego sigo enfrentando. Sí, en efecto es eso. Eso es lo que buscan los terroristas y eso es lo que busca el terror precisamente. Buscar un cambio en el equilibrio del poder político. O sea, siempre atrás de toda acción terrorista va a estar alguien. Y hoy casi hay una confesión de parte. Es decir, alguien dice, por lo menos se dijo en las redes, que alguien había dicho que si es que quieren que las cosas vuelvan a la calma y se evite toda acción terrorista, debe renunciar el presidente Lasso. Entonces, es precisamente lo que buscan, cambiar el poder político, el equilibrio del poder político con acciones de terror que alarman a la población y que además cuestionan al Estado para ver si el Estado está en capacidad de garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Y eso es muy importante porque Fuerzas Armadas y Policía están en capacidad de garantizar esto en esta especie de guerra, de guerrillas, de sectores ocultos que aparecen y brotan de pronto. Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los portadores del monopolio de la fuerza y de la violencia en nombre del Estado. Y ellos están en capacidad. Fuerzas Armadas y Policía tienen unidades especialistas, expertas en antiterrorismo, y son las que deben actuar. Y obviamente para mantener el cuadro de seguridad, el marco de seguridad, están las otras unidades que están actuando precisamente en las zonas de terror. Entonces, esa es la respuesta del Estado. El Estado siempre ha vencido al terrorismo. Medellín es un extraordinario ejemplo. 20 años de terror mezclado con el narcotráfico. Hoy Medellín es una de las ciudades más seguras de América Latina. Bueno, pero lo que está ocurriendo en la región no demuestra eso justamente, salvo tal vez el ejemplo que usted plantea, pero México, Centroamérica, el Brasil. México es una situación especial en donde los carteles, ojo, los carteles especialmente Jalisco Nueva Generación y Sinaloa actúan no solamente ahí porque están en la ruta del narcotráfico. Entonces ellos están actuando aquí y eso es importante. No son carteles locales. Los carteles que están actuando aquí son apéndice de estos dos carteles mexicanos que están actuando con toda la violencia. Pero, ¿quién impulsa desde México la acción de esos carteles? ¿El Estado logra vencer este terrorismo del narcotráfico? Fernando. Pues hasta ahora yo no veo eso con mucha claridad. Hay casos puntuales, como el que acaba de mencionar Patricio, Medellín. Pero Medellín no tiene una tasa baja. Medellín tiene 22 homicidios por 100.000 habitantes. Sigue teniendo una tasa alta, más alta que el promedio del Ecuador. Medellín. Y Colombia sigue teniendo una tasa alta. Todo el triángulo norte, que son Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen tasas más altas que México. Jamaica ni se diga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a mí me preocupa que estemos solo en la lógica de más policía, más Fuerzas Armadas, más Fuerzas Armadas. Y que sigamos en esto de las declaratorias de excepción, que la excepción es una cosa excepcional. Y lo excepcional ha estado dado en estos 17 meses en que 9 meses de eso hemos estado en el estado de excepción. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente Fuerzas Armadas y Policía. Es una respuesta militar, bélica, digamos. ¿Qué pasó en el 2018 que señalé hace un rato con el primer coche bomba con Guacho? La política que se hizo fue militarizar la frontera. Mataje se quedó sin salud, sin educación. San Lorenzo exactamente igual. Y Esmeraldas liquidada. Bueno, pero algo hay que hacer. Tampoco yo creo que, por ejemplo, ahí
tenemos una economía de enclave que es la petrolera. ¿Por qué no hacemos que eso se riegue en Esmeraldas? ¿Por qué no generamos una ley de zonas francas? Una de las experiencias más interesantes de la frontera México-los Estados Unidos, por ejemplo, es la maquila. Y la maquila no es otra cosa más que la materia prima que entra de los Estados Unidos a México entra con aranceles muy bajos. Y los productos que salen de México a los Estados Unidos salen con aranceles muy bajos. ¿Por qué no se hace una cosa de esas? Aquí estuvo la alcaldesa de Esmeraldas y planteó, estimulemos la producción pesquera, de camarón, de turismo. ¿Por qué no pensamos en eso? Planteó la necesidad de fortalecer el sistema educativo. Patricio es rector de una universidad. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en otras cosas que no sean exclusivamente eso. ¿Y las consideraciones políticas que mencionó el coronel Aro? A ver, de hecho, digamos, ¿Quién además, está también fraguando, medrando de esto para sacar beneficios políticos? Y eso es un proceso histórico, ¿no? Si nosotros recordamos la historia del fascismo y del comunismo, siempre sus fuerzas de choque fueron el AMPA, ¿no? Siempre el AMPA fue parte de las fuerzas de choque de estos dos movimientos totalitarios, ¿no? Pero me interesa mucho el tema que acaba de poner Patricio sobre Medellín. Si bien es cierto que todavía tiene una tasa alta de homicidios por cada 100.000 habitantes, sí es importante hacer la comparación a lo que fue en los años 90, que estuvo sobre 50 muertos por... 450. Llegó en algún mes a 450, pero creo que el promedio se estabilizó alrededor de los 50, frente a 22. Yo por un asunto futbolístico, porque estuve en Medellín la semana pasada, hace 15 días, ¿no? Y tuve la oportunidad de recorrer algunas zonas y sobre todo de recorrer el metro, ¿no? Y todo el sistema de metrocable y todo. El orden y la limpieza de un sistema que tiene más de 25 años es impresionante, ¿no? Y yo pensaba, cuando veía eso en este famoso experimento que hay sobre la ventana rota, ¿no? Entonces, cómo, digamos, en situaciones donde existe desorden, ¿no es cierto?, esto se vuelve contagioso y la violencia se propaga. Y cuando en cambio existe orden, normas, etcétera, la gente empieza a cumplir eso y empieza a adoptar esas mismas conductas. En el metro de Medellín sentí una cosa que no se siente aquí hace muchos años. Y pensando lo que era Medellín, la gente va sin miedo en el metro. La gente no pone su bolso en la parte de adelante del cuerpo como aquí hacemos. Ponemos la billetera, o sea, todo esto, los bolsillos de adelante, si es que tomamos alguna vez transporte público, ¿no es cierto? Allá la gente va con su bolso tranquilamente y la relación entre las personas es mucho más fluida. Entonces, es como que ha desaparecido en gran parte esa sensación de miedo con la que tenemos que luchar, porque si es que el miedo nos gana, si es que estos actos terroristas nos ganan, ¿no es cierto?, creo que vamos a terminar claudicando ante ellos. Y el tema cultural es muy importante en esto, sin duda. No, claro que sí. Uno de los grandes problemas... De cómo nos comportamos frente al delito. Sí. Por ejemplo, uno de los grandes problemas económicos que está teniendo este rato el país es que estamos cerrando los negocios a determinadas horas. El gobierno puso una hora, creo que es las 9 de la noche en las 3 provincias, hasta las 5 de la mañana. Pero en esas mismas ciudades la gente está cerrando a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya son comportamientos culturales. Y nosotros vamos aprendiendo estrategias para sobrevivir. Eso es una cosa muy compleja. Ya te doy la palabra, Juan. Solo ahí quería acotar esta cosa de la que hablé hace un momento, porque me parece realmente importante, porque puede ser peligroso incluso para el futuro de la sociedad y de la civilización. El tema del miedo generado por esto que se llama sesgo de disponibilidad, en donde tienen una gran participación los medios, los noticieros y las redes sociales. Nosotros construimos, las probabilidades que hacemos sobre lo que nos puede pasar el día de mañana están calculadas en base a lo que podemos recordar con facilidad. Si uno ve básicamente noticias del crimen tal, de un audio que se reproduce en todas las cadenas, digamos, de las redes sociales, empezamos a vivir entrampados en ese miedo,
¿no es cierto? Y empezamos digamos, a tomar acciones que son muchas veces irracionales frente al peligro real que esas significan. Entonces, cedemos las calles, por ejemplo, lo que está pasando en Esmeralda. Puede ser que estadísticamente esos bombazos y todo no tengan el peso suficiente como para que la gente cierre sus locales, pero sin embargo, como pensamos desde ahí, ya tomamos medidas. Tomamos medidas extremas, ¿no? Juan Esteban. Pero en ese sentido, creo que hay que decir una palabra que no le hemos dicho suficientemente frecuentemente hoy de noche: narcopolítica. Narcopolítica. Y reacciono frente a lo que dijo Fernando. Efectivamente, la única vía no es más militares, más fuerza pública, aunque hay que dotarles de ciertos recursos para que hagan bien su trabajo. Pero empecemos por apuntar el dedo ahí donde tenemos un poco de culpa: los votantes ecuatorianos. Ahorita, en este momento, sin que sea legal, porque no estamos en periodo de campaña electoral, los candidatos están armando farras con alcohol, con música. Y los votantes ecuatorianos votan en función de quién fue el que más repartió trago y regalos y el que más lavó dinero. Yo no creo, espero no vivir en un país en donde la gente no tenga una capacidad de análisis más fuerte. Pero entonces, en ese sentido, este programa es excelentemente bien visto. Yo sí quisiera hacer un llamado a los ecuatorianos, a los votantes ecuatorianos, a decirles: por Dios, dejen de votar por el candidato que más farras y más alcohol reparte, o que más motocicletas o bingos con premios millonarios están haciendo, que es lo que se ha detectado en las provincias, por ejemplo, de la frontera. Entonces, estamos a las puertas de unas elecciones. Hay unas campañas electorales, precampañas, perdón, ilegales, que son chistosamente irregulares, chistosamente por el monto de financiamiento, chistosamente porque son descaradas siendo un acto ilegal, y las autoridades electorales no están controlándole suficientemente. Y nosotros, las personas que nos están viendo, son parte culpables. ¿Dónde están las denuncias de las precampañas? Claro. ¿Cuál es la reacción de la ciudadanía frente a este cúmulo de ilegalidades que están cometiendo? En la línea de pensamiento, Patricio, el tema militar, el tema bélico, el enfrentamiento con Fuerzas Armadas, con policía, que parecería que no ha dado resultado, se pone como referente el del presidente de El Salvador, el presidente Bukele. ¿Cuál es la lectura que usted tiene respecto al comportamiento de él? El comportamiento y la actitud política del presidente Bukele es una actitud que ha reñido y ha sido cuestionado por los derechos humanos. Es decir, el irrespeto a las maras especialmente y a las enormes cantidades de detenidos que hay a través de los miles de detenidos por las maras han sido violentados a través de los sistemas de seguridad del Estado. Y desde luego eso es cuestionado desde todo punto de vista. Las Fuerzas Armadas y los mecanismos de seguridad del Estado tienen también un marco legal en que deben moverse. Y en ese marco legal deben actuar. Para el terrorismo hoy se está actuando, en el caso ecuatoriano, con un estado de excepción. Y dentro de ese marco hay que actuar. Pero debemos recordar nosotros que una de las acciones, una de las tácticas del narcotráfico es cooptar al Estado, no es enfrentarlo. Y a través de los actos de violencia está generando terror para cooptar más fácilmente al Estado. Entonces, las funciones del Estado deben actuar en conjunto, evitando ser cooptadas por el Estado. Sin embargo, eso se da. Vemos que hay oficiales de la policía detenidos porque estaban dando protección a un traslado de narcóticos. Y esas acciones deben ser condenadas por la justicia. Sin embargo, fueron absolutamente laxas. ¿Cómo laxas fueron las acciones que generaron el proceso que hoy estamos viviendo los ecuatorianos? Ese proceso de control desde el tráfico de drogas a Colombia para ser almacenadas en el Ecuador, y desde el Ecuador convertirlo en una plataforma hacia los mercados internacionales, tuvo un control laxo durante mucho tiempo, y eso es lo que está generando hoy, porque hay una respuesta estatal. Fernando, esto que dice Patricio es muy importante, de alguna manera la economía del crimen, o sea, lo que está ocurriendo con estas cantidades enormes de dinero que son capaces de poder tomar control de ciertas áreas del Estado, de cooptar, como decía. Ese es uno de los temas centrales. Ese es el tema central. ¿Y por qué Porque digo si eso? no habría plata alrededor de la droga, no habría tanta... ¿Por qué digo eso? Porque la droga está cooptando a la sociedad ecuatoriana. No solo en términos de que da trabajo,
y nosotros vemos sobre todo en las provincias fronterizas, sino que está organizando a la sociedad civil para generar todo este tipo de cosas. Entonces, hay una penetración en la sociedad. Una segunda cosa que es muy importante, hay una penetración del mercado, hay una penetración en la empresa privada. Yo he hecho cálculos de lavado que están entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. El presupuesto del municipio de Quito más el municipio de Guayaquil no llegan a la mitad de eso. Eso está entrando al mercado. O sea, dinero que entra a la economía nacional. Al mercado, al sector privado. Nosotros vimos en el juicio que se le siguió a Chapo Guzmán en Nueva York, sectores de la economía ecuatoriana que estaban vinculados a esto. Aviación, pesca, turismo, sector inmobiliario, etc. Una tercera cosa es que también está cooptado el Estado. No en su totalidad. Acaba de salir una encuesta muy interesante de Market que nos dice que la justicia tiene la aceptación del 8%. ¿Qué significa eso? La credibilidad que tiene la justicia no existe. 92% no creemos en la justicia. ¿Por qué? Porque está cooptada. Lo mismo pasa con la Asamblea, lo mismo pasa con sectores de la policía, con los sectores de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. El tema del narcotráfico por la cuestión económica es francamente brutal. La justicia, rápidamente, Juan Esteban. Tenemos que modificar de manera importante la designación de, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. Pero aquí viene un tema que para mí es muy difícil de leer. Yo no estoy de acuerdo cómo se está planteando la pregunta en la consulta popular. Por lo siguiente, se le va a quitar al Consejo de Participación Ciudadana, que ha hecho un pésimo trabajo, la competencia de designar a las autoridades, pero se le está dando a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es un monstruo éticamente mejor, ¿ah? Si algo es mucho más politizado. Y es que los acuerdos de designación de las autoridades tienen que hacer esos partidos políticos que realmente no representan los grupos los intereses nacionales. Podemos ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Entonces, sí, tenemos que mejorar el sistema de designación de autoridades, pero no con una venda en la cara pensando en que la Asamblea lo va a hacer mejor sin garantías. Ok, tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un minuto. Bien, continuamos con la tercera parte del programa. Voy a dar la palabra a Fernando para que nos comente lo que ha ocurrido con las decisiones gubernamentales. El presidente ha iniciado conjuntamente con la policía y con las Fuerzas Armadas una ofensiva para reubicar a las cabecillas que estaban en las cárceles. Y esto es lo que ha apaciguado de alguna manera. ¿Pero qué ocurre en los centros penitenciarios? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos este rato. El gobierno nacional ha decidido reubicar más o menos 2.400 personas, que es una cosa masiva, y eso es lo que ha generado este despertar en estas tres provincias con esta cantidad de coches bomba. La impresión que me da es que están tratando de modificar la lógica interna, sobre todo de la penitenciaría del litoral, que es la más compleja. Esa tiene 12 pabellones, poco más de 9.000 personas privadas de la libertad, y cada pabellón está siendo manejada por un grupo de estos o estas estructuras criminales. Por ejemplo, en estos días tuvimos un gran problema en el pabellón 2, donde están los Chone Killers, y ellos son los que están generando los problemas en las tres provincias, porque hay una confrontación de ellos con los choneros, con los lobos y con los de Esmeralda, se me fue este rato el nombre, los tiguerones. Y entonces, ese hecho se produce adentro de las cárceles y fuera de las cárceles, lo cual nos muestra que eso está ocurriendo. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta que esta reubicación tendría que hacerse en otro tipo de cárceles. Nosotros construimos 3 cárceles muy grandes, técnicamente eso ya no se hace, porque eso lo que obliga es a tener dentro de las cárceles este conjunto de organizaciones. Nosotros clasificamos a las personas privadas de la libertad no por los tipos penales, es decir, por los grados de violencia de los hechos cometidos, sino por las adscripciones a las organizaciones. Es decir, si yo soy, para seguir con el ejemplo Chone Killers, me ponen en el pabellón 2. Si es Tiguerón, me ponen en el pabellón 5. Y eso ha ido creando una cosa que es paradójica.
tenemos una institucionalidad pública que está al margen de la ley y es manejada por estas estructuras criminales. Son estas células que están perfectamente ubicadas y están Entonces, lo que trabajando. está haciendo ahorita me parece que es bueno, pero tendrá que ir en la línea de disolver esta forma en todo el sistema carcelario. Ok, estamos en la última ronda. Patricio, su apreciación de lo que ha ocurrido en estos últimos días, estos 2 o 3 últimos días con las decisiones del gobierno. Creo que a través del estado de excepción el Estado va a poder controlar nuevamente estos segmentos de violencia que se dan normalmente en las ciudades portuarias. Eso es importante. Y también hoy en Santo Domingo, donde es un eje vial muy consolidado y con una gran presencia de población colombiana que hay que tener significado. Hace algunos años allí había una unidad de fuerzas especiales. Esa unidad de fuerzas especiales fue retirada. Pregunto yo, ¿por qué fue retirada? Entonces, hoy se puso una unidad de apoyo de combate que no tenía las mismas características. ¿Quiere decir acaso que también fue una intención que va más allá de las acciones militares? Entonces, la cooptación de narcotráfico en todos los estamentos del Estado es terrible. La academia misma está cooptada porque hay gentes que se oponen a que la academia estudie seguridad y defensa y con todas las armas, ilegales por cierto, resisten a que se estudie, se analice y se investigue seguridad y defensa dentro de la academia. ¿Cómo leer estos acontecimientos últimos, las decisiones del gobierno? A ver, yo creo que han sido acertadas estas últimas decisiones, pero me parece que hay una cuestión fundamental que es incluso un poco complicado exponerla, digamos, públicamente, aunque en algún programa tuyo en la radio lo hice. Yo creo que una solución real y a largo plazo es la despenalización de las drogas. Ese es el tema ya. Creo que si es que no empezamos a tocar ese tema en el debate, esto se va a prolongar hasta quién sabe cuándo. Esta es una guerra perdida. Hay suficientes elementos como para mostrar que siempre van a haber estos brotes, porque mientras se mantenga un negocio que genera estas ganancias extraordinarias, ¿no es cierto?, y donde se genera una cantidad de cadenas de ganancias extraordinarias, siempre va a haber mafias con un altísimo poder económico que además logren cooptar a los estados. Esto ha sido ya discutido, por ejemplo, Antonio Escotado tiene un libro que se llama La historia general de las drogas, Friedman, Biden, el propio Vargas Llosa, han puesto como una posibilidad de agenda para discutirse esto. Porque además hay un ejemplo clarísimo, ¿no? Los niveles de violencia en los Estados Unidos, una vez que suprimen la prohibición del expendio de alcohol, bajan radicalmente. Lo que pasa es que las mafias son tan poderosas que incluso estarán haciendo lobby para que no se legalice. Para que eso no ocurre. Pero exactamente el mundo y los académicos y los políticos y los que están tomando decisiones tienen que incluir en las agendas esta cosa que para ciertos sectores medio curuchupas de la sociedad y toda esta cosa será un espanto, pero que además, digamos, si uno toma la evidencia de muchos países, incrementa el consumo recreativo, pero no incrementa ni la violencia ni los problemas de adicciones fuertes. Bueno, se va. Pues bien, para recapitular algunos puntos importantes. Ante una crisis excepcional está bien el estado de excepción, pero eso no puede ser el modus operandi de trabajar contra la violencia. 1. 2. Yo percibo que estamos viviendo una especie de desmilitarización de facto de zonas del país y de espacios específicos. Las prisiones son espacios en donde la ausencia de autoridad creó un vacío en donde la autoridad fue tomada de manera orgánica por grupos organizados que estaban imponiéndose a través de la fuerza. Entonces, no podemos nosotros como Estado retroceder y dejar espacios para que estén calmaditos haciendo los negocios y las porquerías, las bandas criminales, porque eventualmente eso va a desbordar. Necesitamos presencia del Estado, necesitamos instituciones. Mientras no tengamos eso, este problema no se va a solucionar. Ok, tenemos una ronda final. Rápidamente una intervención, Patricio, por favor. El Estado es el que debe enfrentar a todas las acciones de terrorismo y también evitar
toda acción de narcotráfico. El crimen internacional organizado es una acción internacional, como su nombre lo indica. Y ya hay voces que se han levantado que frente a una acción internacional, la respuesta debe ser internacional. Entonces, la conformación de una alianza, de una coalición de los países productores, del país almacenador, de los países de ruta y de los países que son los grandes mercados, solamente así vamos a poder vencer, porque el terrorismo y el narcotráfico están profundamente ligados. A ver, yo creo que no hay que dejar que se imponga esta idea de que estamos frente al fin del mundo. No, pero tú dijiste hace un rato que es una guerra perdida. La guerra perdida frente a las drogas, pero en general la sociedad ha mejorado en casi todos los aspectos de la vida. Mientras hay un 1% o quizás menos de delincuentes que están por ahí matando o haciendo distintas cosas, ¿no es cierto? No sé, más del 99% de la población estamos trabajando, estamos haciendo nuestras cosas, los artesanos están vendiendo sus cosas, produciendo, etc. Y esa es también parte de la sociedad y la parte más importante de la sociedad. No es ese porcentaje chiquito de delincuentes el que nos debe atemorizar a todos, ni hacer que entreguemos nuestras ciudades y nuestras calles a ellos. Juan Esteban, 30 segundos, por favor. Bueno, la crisis anterior a esta fue una crisis también vinculada a la policía sobre el caso de Bernal. Y entonces yo me espanto ante una sociedad ecuatoriana que es increíblemente volátil en sus opiniones, ¿no? Hay que quemar, hay que cambiar, hay que destruir esa escuela de policías, Dios mío. Y ahora de repente los policías son nuestros protectores. Tenemos que tener un poco más de mesura en nuestros análisis. Y estamos viendo ahorita la importancia de dar un apoyo institucional fuerte a la policía y a los militares. Perfecto. Fernando. A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es que el Ministerio del Interior deje de ser un ministerio exclusivamente de la policía. Y para eso tiene que estar el sistema carcelario, la policía obviamente, todo lo que es el sistema de inteligencia. Y creo que debe diseñar tres políticas. Una primera, que es una política frente a la violencia común, que proviene básicamente de la crisis económica. Una segunda, que es una violencia contra el narcotráfico, que tiene que haber cosas sobre lavado, sobre producción, sobre consumo, sobre importación, sobre exportación, y eso tiene que hacer alguien. Y en tercer lugar, tiene que haber una violencia discriminatoria, una política para la violencia discriminatoria, la violencia de género. Y a esto habría que hacerlo un sistema nacional de seguridad, donde estén municipios, consejos provinciales, las cámaras, las universidades, la policía privada, etcétera, etcétera. Y lo último, el presidente tiene que ponerle recursos económicos. En la proforma presupuestaria que acaba de llegar a la Asamblea, simplemente le sube 3% y solo a la policía. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.